Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más hoy 18 de octubre del 2024. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Famoso youtuber ya le urgía llegar a la mañanera para revelarle a la presidenta de México y a todo el pueblo que nos engañaron. Youtuber tuvo que revelarle a la presidenta que es mentira cuando compararon a García Luna con Joaquín Guzmán Loera, porque él estuvo en el juicio de García Luna. Dijo que es mentira lo que dijeron los periodistas de que García Luna es igual a Joaquín Guzmán Loera. El juez Brian Cogan dijo que es peor. La presidenta de México no podía creer que la engañaron. Todos quedaron atónitos con esta revelación que hace famoso youtuber. A continuación con el video. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores del Centinela Informa de Humanoid y funcionarios que la acompañan. La verdad es que nos urgía llegar aquí a la mañanera porque para mí es una pena el haber escuchado cómo ayer le matizaron la información varios periodistas y también la publicaron aquí en El País diciendo que el juez Brian Cogan había comparado a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. La verdad es que nosotros estuvimos presentes ahí en el juicio, bueno, en el juicio ya de la condena, y él nunca comparó a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. Le voy a decir textuales sus palabras del juez Brian Cogan, donde después de que termina de leer su carta Genaro García Luna, en unas breves palabras de su abogado César de Castro, pues la verdad es que el rostro del juez Brian Cogan se descompuso y le dijo: usted, prácticamente le dice cínico, porque le dice: usted es capaz de estar en la iglesia los fines de semana y saliendo de la iglesia a estar negociando con los narcotraficantes. Le dice: yo entiendo que usted me dice que es un padre de familia, que fue muy educado, pero su carta no me conmueve, porque aparte usted dejó que creciera el Chapo Guzmán, que se expandiera el Chapo Guzmán, que se fortaleciera el Chapo Guzmán, le dio la espalda a la sociedad mexicana como secretario de Seguridad Pública y remata diciendo esto: usted no es como el Chapo Guzmán, usted es peor que el Chapo Guzmán. Entonces, esa declaración la matizaron. La verdad es lamentable que haya habido, le llaman vacas sagradas del periodismo ahí en ese juicio, y matizaran diciendo que había comparado el juez Brian Cogan a Genaro García Luna con el Chapo. Nunca lo comparó, le dijo que era peor. Bueno, y también, Presidenta, preguntarle a don Pablo Gómez, porque también vimos el descaro brutal de que llega la esposa de Genaro García Luna, que tiene una orden de aprehensión aquí en México, llega allá al juicio y cuando sale, ahorita le voy a mandar el video a Paulina, cuando sale, muchos hermanos migrantes la increpan de que regresara lo robado y la señora con una sorna, con una sonrisa, se fue riendo. La verdad es que los medios independientes que estábamos ahí, pues le decíamos que no la fueran a agredir porque no era válido, pero con una sorna, y eso no lo tolera el pueblo. Entonces, preguntarle primero a don Pablo Gómez si ¿qué avance hay sobre su orden de aprehensión con la Fiscalía General de la República? ¿Qué pasó con la jueza que le liberó las cuentas? Y ahorita le hago una misma pregunta sobre el mismo tema. Gracias. ¿Quieres comentar algo? Gracias, con permiso. Sí, la orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento, que tienen orden de aprehensión. Hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo, y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla. En cuanto a la jueza que
que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, pues ustedes saben que no proceden, se los voy a decir con sinceridad, las quejas contra los jueces prácticamente son excepcionalmente proceden. Y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque pues están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México. Gracias. Y, Presidenta, sobre el mismo tema, sobre la declaración del juez Brian Cogan, donde dice que Genaro García Luna es peor que el Chapo Guzmán, preguntarle en concreto, ¿es un mensaje también directo para los próximos funcionarios públicos en este país saber en dónde pueden terminar si ellos se coluden con el narcotráfico o con el crimen organizado? Sí, y no se requiere necesariamente de un juzgado de Estados Unidos. Es decir, la cero impunidad es la cero impunidad. A delincuentes y a quienes engañan al pueblo de México diciendo que desarrollan una función cuando en realidad están en contra. Ahora, el tema también es que ayer, qué bueno que mencionas esto porque no se conoce, qué bueno que pudiste tomar la palabra y que mencionas que estuviste en el juicio y lo que realmente dijo el juez. Porque ayer en varios medios, ahora resulta que García Luna no, quién sabe por qué lo sentenciaron después de 5 años de juicio. Ahora resulta que no hay pruebas y salen colaboradores del gobierno de Calderón o parte de su gabinete diciendo que no saben por qué García Luna fue sentenciado, cuando hay pruebas de personas, una embajadora, incluso hay un general y hay otras personas que le dijeron a Calderón que lo que estaba ocurriendo y la colusión con los delincuentes. Pero además como si el juicio de García Luna en Estados Unidos no hubiera tenido la suficiente información, cruce de pruebas, cruce de testigos como para declararlo culpable, y las palabras del juez. Y además, ayer también, o antes de ayer, otros periodistas, porque también hay que hablar de quien así lo hizo, el montaje de Florence Cassés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación. El invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces, las amenazas de García Luna contra estos periodistas, por ese montaje en donde también participó un conocido conductor. Así es. Son previas a que Calderón lo nombre como secretario de Seguridad. Entonces ahora resulta que es una víctima. Calderón sabía. Y no puede él ahora decir que no sabía nada, porque además hay declaraciones de él diciendo yo me haré responsable si resulta culpable. Y entonces cargan ayer un montón de exfuncionarios diciendo que García Luna es inocente. Pues es triple cinismo, hipocresía y todo lo demás. Entonces, como lo mencionamos ayer, es importante que el pueblo de México sepa que hay órdenes de aprehensión contra García Luna en México, que hay investigaciones, que incluso hay una investigación relacionada con el asesinato de Colosio que tanto dolor le causó a nuestro país,
Y también pues vamos a ver el tema de la extradición de la esposa. Muchas gracias, presidenta. En mi segundo tema también nos entrevistamos con muchísimos hermanos migrantes allá en Nueva York. Hay un conflicto que tienen ahí también con el consulado y bueno, se acercaron muchos migrantes a quererle hacer una propuesta a usted, presidenta, a través de un servidor, de que ellos quieren destrabar el conflicto, de que a veces quieren tramitar su pasaporte, su INE, su acta de nacimiento, su matrícula consular y no les dan la información adecuada y luego dicen que los funcionarios del gobierno de la 4T son los que no los atienden. Entonces hubo un grupo que platicó conmigo y me dijo que le hiciera, llegar esta propuesta de que por qué no el gobierno hace un convenio con la UNAM, un ejemplo, de que por ejemplo los licenciados en Ciencias de la Comunicación, en vez de ir a hacer servicio a algún otro lado, lo hicieran en los consulados para que le pudieran brindar, no quiero ocupar la palabra ignorancia porque todos somos ignorantes en ciertos temas, pero porque muchos hermanos migrantes ignoran cómo hacer sus trámites para el acta de nacimiento, para la credencial de elector, para el pasaporte, y luego afuera de los consulados hay veces que hay abusones que les dicen: ¿quieres que te tramite tu acta de nacimiento? Pues te cobro tantos dólares. ¿Quieres que te tramite tu credencial de elector? Tantos dólares. Entonces ellos decían que si su gobierno podría proponer que cada sábado en cada consulado pudieran darles alguna orientación de cómo hacer sus trámites a los hermanos migrantes para que no tuvieran tantos conflictos con los funcionarios allá en Estados Unidos. Se va a modificar la manera en que operan los consulados. Esa es la principal función del canciller. Está trabajando en ello, en varios sentidos. Uno, hay muchos trámites, como por ejemplo un acta de nacimiento. Son trámites que tienen que ver con los estados, no con la federación, porque los registros civiles tienen que ver jurídicamente con los estados. Entonces, lo que estamos trabajando también pues es la coordinación de las 32 entidades de la República con el sistema consular para poder facilitar la expedición de actas de nacimiento, actas de defunción o cualquier trámite que tenga que ver con el registro civil. Y además otros, por ejemplo, la emisión de la credencial de elector, pues tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y el consulado facilita el espacio para que se dé, pues esto tiene que simplificarse. Entonces, no es responsabilidad de nuestros hermanos migrantes, no es responsabilidad de nuestros paisanos y paisanas que viven del otro lado, el que la atención no sea correcta, es responsabilidad de los consulados. Entonces, por eso tiene que modificarse la forma de atención de los consulados, en donde su principal función sea la atención a las y los mexicanos que viven en particular en los Estados Unidos, pero no solamente. Entonces, está trabajando en ello el secretario Juan Ramón de la Fuente, ya va a venir aquí para poderlo presentar, pero tenemos también que avanzar en la facilitación de trámites para que pueda ser mucho más fácil el acceso a todo lo que requiere un mexicano o mexicana que vive en el exterior. Okay. Y por último, presidenta, yo soy originario de un municipio que se llama Río Blanco, Veracruz. Es tiempo de mujeres, como usted lo dice. Se me acercó una señora de 92 años y me dijo que se sentía muy contenta porque ella pensó que iba a fallecer sin ver a una mujer presidenta, pero que ahora dice: por favor, explícale a la presidenta que mencionan a doña Josefa Ortiz sin el Domínguez y mencionan a varias mujeres más y dicen que es tiempo de mujeres, pero que si usted sería capaz de hacerle justicia a todas las heroínas olvidadas que participaron tanto en el movimiento del 7 de julio de 1907, en lo que fue previo a la revolución allá en Río Blanco, Veracruz, en las que estuvieron también en las huelgas de Cananea, o sea, todas las mujeres que no tienen nombre, que si usted podría hacerles un monumento llamándoles no las heroínas olvidadas, sino las heroínas sin nombre, presidente. De hecho, lo hice en la Ciudad de México.
cuando fui jefa de gobierno, Paseo de la Reforma, que es pues una avenida no solo de la Ciudad de México, sino del país completo, porque la capital de la República pues es capital de todas y todos los mexicanos. Esta avenida tan importante de la Ciudad de México, que le pertenece a las y los mexicanos, no tenía una sola mujer. Tiene muchísimos monumentos dedicados a hombres que en la historia cumplieron alguna función y tienen su reconocimiento. Entonces, como primera jefa de gobierno electa, dije, vamos a hacer el Paseo de las Heroínas en Paseo de la Reforma, que va hacia el bosque de Chapultepec. Ahí hay 13 monumentos. Uno de los monumentos es a las heroínas anónimas, que no conocemos sus nombres, que hay que seguir investigándolas porque hay que conocer sus nombres, pero que han jugado un papel trascendental en la historia de México, en las 4 transformaciones y además apoyando a sus familias, porque esta idea de que a veces yo decía en los mítines, ¿quién le dio de comer a los revolucionarios? Pues una tarea tan importante como otras. Entonces, tareas que de alguna manera fueron orientadas a las mujeres, que no debería ser así, pero que las cumplimos durante muchísimos años, no son reconocidas como parte de la transformación de nuestro país. Entonces sí, y hay que seguir reivindicando a las heroínas anónimas. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, la presidenta Claudia Sheinbaum también destacó que en México no habrá impunidad contra delincuentes o aquellos que engañen al pueblo de México. La presidenta cuestionó a aquellos que muestran sorpresa por la sentencia a García Luna por supuestamente carecer de pruebas en su contra, cuando hay evidencia de que hubo quienes le avisaron al expresidente Calderón sobre ello. Ahora resulta que es víctima el señor. Además, hay declaraciones del expresidente diciendo que se responsabilizaría del tema si García Luna era culpable, y también ya se está viendo la extradición de su esposa de García Luna. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.